Hola amigos, bienvenidos a un video más. Vaya, finalmente mañana es el día de las elecciones estadounidenses. Como habrán visto en las noticias de los últimos años, la administración de Trump se ha comprometido activamente con Corea del Norte, tanto en la vida real como a través de cartas y tweets. Así que hoy quería hablarles de las elecciones estadounidenses desde una perspectiva de la península coreana y lo que podríamos esperar si Biden ganara. En septiembre del 2020, según Gallup Korea, 59% de los surcoreanos preferían a Joe Biden como presidente de los Estados Unidos, mientras que solo el 16% prefería a Trump. Sin embargo, considerando que en la encuesta del 2016, antes de las elecciones estadounidenses, el 82% de los surcoreanos apoyaba a Hillary Clinton, mientras que solo el 3% apoyó a Trump, debo decir que esta es una mejora bastante sorprendente para Trump a pesar de su desempeño como presidente de los Estados Unidos, que bueno. La razón por la que Trump ha ganado algo de popularidad en Corea se debe a sus relaciones diplomáticas con Kim Jong-un, el infame líder de Corea del Norte. Esto ha significado un gran cambio en la política de paciencia estratégica de la administración de Obama. Durante la era Obama, la península de Corea a nivel de seguridad era una zona muy turbia, nublada por provocaciones desesperadas por parte de Corea del Norte y por una falta de respuesta deliberada por entablar conversaciones entre los Estados Unidos y el régimen norcoreano. Sin embargo, durante su administración, Trump llamó la atención de los medios y los corazones de los coreanos al encontrarse con Kim Jong-un en Singapur, Hanoi y Panmunjom. Por lo tanto, a algunos coreanos les preocupa que el progreso diplomático logrado entre los Estados Unidos y Corea del Norte se degrade a un nivel como lo fue durante la era Obama si Biden ganara. Sobre esta especulación, el ministro de Unificación de Corea del Sur dio una revelación muy interesante. El 23 de octubre, durante la auditoría de los asuntos estatales de la Asamblea Nacional, mencionó que la razón por la que la administración Obama mantuvo una política de paciencia o silencio estratégico fue debido al gobierno de Corea del Sur en ese momento. Durante los primeros años de la administración Obama, Corea del Sur fue dirigida por Lee Myung-pak, un líder conservador, ahora preso por corrupción, que mantuvo un enfoque hostil hacia Corea del Norte. Dado que el gobierno de los Estados Unidos tenía que mantener un enfoque sincronizado con el de Corea del Sur, la mejor opción para los Estados Unidos era promover una política de silencio estratégico, que consistía precisamente en esperar hasta que el régimen de Corea del Norte sucumbiera a través de continuas presiones militares y económicas. Esto explica en parte por qué Trump pudo crear todo un escenario con Kim Jong-un, ya que contó con el apoyo del líder progresista y pro-paz Moon Jae-in como presidente de Corea del Sur. Por estas razones, se espera que un posible gobierno de Joe Biden se parezca más al de Bill Clinton. Durante los últimos años de la administración Clinton, en Corea del Sur, Kim Dae-jung, líder progresista, pro-paz y ex luchador por la libertad, estaba en el poder. Clinton pudo planificar el proceso Perry, un enfoque mucho más integral con 3 fases para lograr la consolidación de la paz. Sin embargo, dicho plan fue anulado tan pronto como George Bush, hijo, se convirtió en presidente de los Estados Unidos. Teniendo en cuenta todo esto, creo que podríamos esperar aún más progreso diplomático durante una posible administración de Biden si ganara. Aunque es posible que no veamos una toma de decisiones desde arriba hacia abajo similar al enfoque de Trump, podríamos ver un proceso mucho más sólido de construcción de paz desde abajo hacia arriba, alentado por el grupo de inteligencia de Joe Biden. Entonces, aunque Trump pudiera parecer una buena opción para muchos coreanos, yo diría que Biden podría resultar siendo una mejor opción para alcanzar una paz más estable y sostenible en la península de Corea. Aunque todavía hay que esperar los resultados de las elecciones y ver qué pasa desde ahí. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Si les gustó el video denme like, suscríbanse a mi canal, déjenme sus comentarios y si están en los Estados Unidos no se olviden de ir a votar. Nos vemos en el próximo video. Chau chau.